Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a los asambleístas Cristina Reyes del Partido Social Cristiano y Daniel Mendoza de Unidad Primero Alianza País. Buenos días a ambos. Daniel, hoy bendito entre las mujeres. Feliz día para ti también. Feliz día, Cristina. Janet. Como es el Día de las Mujeres, me va a permitir empezar. Por supuesto. Siempre así no fuera el Día de las Mujeres, un feliz día para ustedes. Siempre. Bueno, Cristina, quisiera tu visión. En estos días han sido complicados, difíciles. Ha habido confrontación dentro de la Asamblea Nacional, discusiones fuertes. Pero bueno, esa es la idea de la Asamblea Nacional, que puedan precisamente discutir temas y al final llegar a acuerdos. ¿Qué es lo que va a pasar mañana en la Asamblea Nacional y cómo has visto este proceso? Sí, Janet, buenos días. Saludo, colega legisladora. A todas las mujeres ecuatorianas que luchamos, sin duda, con valentía a toda prueba. Janet, el país atraviesa momentos turbulentos. La situación del presidente de la Asamblea es insostenible y es vergonzosa, vergüenza a la República por los audios filtrados. Es justo en momentos de crisis, cuando hay turbulencia, que debemos actuar con firmeza, con serenidad, sí, pero con responsabilidad. Y hemos buscado una salida institucional y una salida democrática. Y está aquí esta resolución que, aprobada por unanimidad, establece 3 puntos a cumplir mañana, inmediatamente, porque el país no espera más. El Ecuador está primero. Como usted lo sabe, la comparecencia de las 2 personas implicadas, el fiscal general de la Nación y el señor José Serrano, para inmediatamente la Asamblea, como máximo órgano de deliberación de la institución del Parlamento ecuatoriano, proceder a una deliberación para ir hacia las sanciones jurídicas y políticas pertinentes. Estamos hablando de la cesación o destitución del señor José Serrano y del llamado a juicio político del fiscal general de la Nación. Eso se resuelve mañana porque el Ecuador no espera más, el Ecuador está primero y, insisto, hemos buscado, actuando con seriedad, quizá el camino menos comprendido, pero el camino más responsable, buscar esta salida democrática e institucional. Ahora, es precisamente en esto en lo que hay que concentrarse, porque los procesos tienen que ser, tienen que estar ajustados a todo lo que es el respeto de derechos y las leyes. Y en ese sentido creo que ha ido las discusiones en estos últimos días, Daniel. ¿Encontraron esa salida democrática para mañana poder llevar al presidente de la Asamblea, por ejemplo, José Serrano, como está previsto en las leyes, a que pueda explicar ante el Pleno de la Asamblea qué es lo que pasó y cómo terminó inmiscuido en estas conversaciones que pues han sido rechazadas y criticadas por el Ecuador en general con el excontralor Carlos Polit? Pero para poder hacer esa destitución, ¿cuál sería la causal? Buenos días, Janet. Buenos días, Cristina. Un gran saludo a todas las mujeres de mi querido Ecuador. En realidad, hoy nosotros tenemos que darle un mensaje claro al país. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo con la transparencia, con que prime la verdad, con que ambas partes comparezcan y, como usted bien lo dice en su introducción, tenemos que tener mucho cuidado de que se respete ese debido proceso, porque eso estamos llamados a hacer desde la Asamblea Nacional. El día de ayer se aprobó por unanimidad esta resolución, más allá de discrepancias muy de forma en el texto de ese artículo 3, en donde plantean digamos, un inicio de juicio político de manera un poco anticipada y un cese de funciones antes de escuchar las versiones de las partes, que es lo que nosotros realmente hemos planteado desde el inicio, que se escuche. Yo, en la última sesión de pleno, no esta de la votación, sino la anterior, que la lideró la asambleísta Berman, pues evidentemente ya en medio de una votación, ahí fue una conducción desacertada de la sesión que nos obligó a terminar como terminamos, pero así se hubiera votado en ese momento. Nuestro compromiso como bloque de Alianza País y Movimientos Aliados era votar a favor, como lo hicimos el día de ayer, porque tiene que primar el país, tiene que primar la transparencia, a pesar de estar en desacuerdo con el articulado como lo habían redactado. Recuerdo yo la resolución que nosotros como Asamblea aprobamos cuando fue el caso de Odebrecht. Decidimos iniciar el trámite a juicio político del excontralor Carlos Polit. En este momento, a mi criterio, como asambleístas, se están anticipando un poco antes de escuchar las versiones. Por lo tanto, es necesario que se respete, que se garantice ese derecho constitucional de todos los ecuatorianos a defenderse, la legítima defensa, a asistir al Pleno de la Asamblea Nacional y exponer sus versiones. En realidad, el país requiere esa explicación. Es necesario que el presidente de la Asamblea Nacional le explique al país, no necesariamente al Pleno de la Asamblea, al país, las condiciones, el contexto, las razones de por qué se da esa conversación con un prófugo de la justicia. Eso es necesario por sanidad de la opinión pública. También es necesario que el fiscal también le explique cómo consiguió esa grabación, cuál era su objetivo, si es verdad o no que ha recibido remuneraciones cuando estaba impedido por la ley para hacerlo. Todo eso tiene que quedar claro y ese es el compromiso que tiene
el país, y ese es el compromiso que tiene nuestro bloque de Alianza País y movimientos aliados. Por lo tanto, se votó unánimemente y vamos, eso sí, a exigir que haya, como lo ha dicho el asambleísta Reyes, me da gusto escucharlo, porque es lo que hemos venido pidiendo, salidas institucionales. Aquí no podemos irnos por encima de la ley, no podemos violentar flagrantemente la Constitución. Y sería importante entonces entender cómo va a ser ese proceso. Han convocado a escuchar tanto al presidente de la Asamblea, José Serrano, como al fiscal general del Estado, que puedan explicar específicamente este episodio de esta grabación. El presidente de la Asamblea tendrá que explicar qué hacía inmiscuido en estas conversaciones con una persona que en este momento está prófuga de la justicia. Y en el caso del fiscal tendría que explicar de dónde sacó esa grabación, porque las leyes son claras. Y nos han prohibido a los ecuatorianos que si encontramos una grabación en donde se devela un delito, por más grave que sea, no se puede hacer público a menos de que esté judicializado y que haya autorización de las partes involucradas, lo cual, por ejemplo, para los periodistas es nefasto, porque podemos nosotros hacer investigaciones, pero si el investigado o si grabamos una conversación delicada que devela corrupción, simplemente no la podemos presentar al público porque la ley lo prohíbe. ¿Cómo va a ser este proceso y qué se esperaría de estas explicaciones que se supone van a dar a los funcionarios? Janet, hemos sido los más respetuosos en el sentido de ir hacia un debido proceso y hacia una salida institucional. Sin embargo, quiero recordar al asambleísta Mendoza que más allá de que establecimos las comparecencias porque es el deber ser de todo proceso, el Ecuador ya escuchó al señor Serrano. Lo escuchó conversando con un prófugo de la justicia, lo escuchó conversando acerca de temas colusorios, de bajarse a un fiscal. Es un tema vergonzoso que riñe completamente con todo comportamiento ético, más allá de atender a los procesos jurídicos y a las sanciones políticas que vamos a establecer, riñe completamente con el Ecuador que queremos. Un Ecuador con funcionarios, con un sentido democrático, un sentido ético. ¿Qué va a ocurrir? Mañana tiene que ocurrir que los legisladores tenemos que estar del lado de los ecuatorianos, del lado de la transparencia. Se ha establecido las comparecencias, comparezcan o no, más allá que tenemos varias preguntas que hacerles sobre el contenido de estas conversaciones que los integrantes de estas conversaciones ya han aceptado que son ellos, han prácticamente autentificado su participación, contexto, etcétera, y probablemente que esto derive en temas penales. De eso no se exime ninguno de los participantes de la conversación. Mañana tendremos que actuar con celeridad. El país no espera más. En esa misma sesión, comparezcan o no, tenemos que ir a estas sanciones jurídicas y políticas que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En el caso del señor José Serrano, cesación de sus funciones, y luego la Asamblea tendrá que actuar con la suficiente responsabilidad, buscando consensos, buscando estabilizar a la primera entidad del Estado, a la primera función del Estado. Los ecuatorianos reclaman al Parlamento ecuatoriano soluciones a la crisis económica, a los derechos de los trabajadores, a la seguridad social, pero para eso tenemos que estabilizar a esta entidad que hoy está viviendo momentos turbulentos. Ahora, detrás de la declaración del fiscal no solamente debe estar la explicación de qué es lo que sucedió con esa grabación que fue finalmente presentada al público por él en una rueda de prensa, sino también que pueda, si se puede tocar dentro de la Asamblea Nacional todo lo que ha dicho el excontralor Carlos Pollitt sobre el proceso de investigación del 30S, y en donde hay decenas de personas esperando que haya de alguna manera escuchar qué es lo que dice y para ver si de alguna manera puede haber justicia en ese caso. ¿Qué es lo que esperaría usted, asambleísta Mendoza, y hasta dónde va a llegar esa comparecencia del fiscal? ¿Se le va a hacer preguntas sobre ese tema también? Bien, primero quisiera dejar claro otro punto muy importante. Nosotros el día de ayer tuvimos una reunión con el presidente Lenín Moreno y nosotros respaldamos firmemente la postura, el pronunciamiento que él ha realizado al país de que es el momento de dignificar a la política, de recuperar la democracia, de que nadie está por encima de la ley y que cualquier funcionario que haya actuado de manera ilícita o que haya cometido un error y que se lo demuestre y que se compruebe eso, tiene que dar un paso al costado. Eso nosotros lo respaldamos, porque aquí siempre va a estar por encima de cualquier agenda personal la agenda del país. Por lo tanto, eso lo vamos a demostrar con nuestras actuaciones el día de mañana, básicamente, en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero también queremos garantizar que haya
el debido proceso y que se cumpla lo que dice nuestra normativa y la Constitución. Aquí no estamos para encubrir, para defender absolutamente a nadie. Sí vamos a defender las buenas actitudes, los logros, las cosas positivas que muchos compañeros han realizado por el país, pero no vamos a defender a ninguna persona. Eso por un lado. Por otro lado, el día de mañana pues hay que todavía definir cuál va a ser la metodología, si se permitirá o no preguntas a los comparecientes, pero sería importante poder preguntar después de que hagan sus intervenciones para que haya realmente mayor claridad y que se absorban todas estas inquietudes. Son inquietudes que muchos ecuatorianos tenemos porque evidentemente nos preocupan. Yo no creo que hay que hacer tanta caja de resonancia de personas como Carlos Poli, que desde su condición de prófugo quiere caotizar al país, porque eso realmente le afecta a la institucionalidad. Que regrese al país y que le responda al país aquí, que responda a sus actos aquí, en el Ecuador, no desde afuera, desde su condición de prófugo, porque genera justamente eso, quiere caotizar la institucionalidad del Ecuador y eso también es perjudicial para el Ecuador. Por lo tanto, hay que actuar con mucha mesura, con mucha cordura, porque aquí tiene que protegerse justamente ese Estado de Derecho y que la primera función del Estado le dé resultados a los ecuatorianos, que son nuestros mandantes y a quien nosotros nos debemos. Por lo tanto, nuestro respaldo para el presidente Lenín Moreno, nuestro respaldo al debido proceso, nuestro respaldo a las garantías constitucionales de todos los ecuatorianos que hoy más que nunca deben ser respetadas, porque no se puede sentar un precedente nefasto que mañana les pase factura a muchos otros compañeros o a muchos otros asambleístas independientemente de la condición de asambleísta. Es decir, en la Asamblea Nacional estamos para ejercer un rol fiscalizador, de investigación, un rol que nos da a nosotros la autoridad de evidentemente investigar, obtener información, ir detrás de la información y para eso estamos ahí. Por lo tanto, hay que tener ese criterio claro de la garantía constitucional y el legítimo derecho a la defensa. Bueno, yo solo les quisiera recordar tanto a la Asamblea Nacional como a los funcionarios que van a rendir versión al frente de esta institución del Estado que el país espera respuestas. Y el país espera respuestas y un proceso que ayude a presentar esas respuestas ante el pueblo ecuatoriano. Esas respuestas no solamente se necesitan para poder decidir qué hacer después con estos funcionarios o qué hacer con lo que hicieron o dejaron de hacer, sino también como un ejemplo de lo que el Ecuador en este momento necesita para tomar el rumbo correcto, para retomar el rumbo correcto. Porque les recuerdo a todos que son autoridades y son ejemplo para todos los ecuatorianos. Pero ahora vamos a lo formal. Digamos que el presidente, y empecemos por el presidente de la Asamblea, si el presidente de la Asamblea se presenta ante la Asamblea Nacional, da su versión de los hechos, puede ser sometido a un cuestionario en donde podamos esclarecer una serie de dudas y cosas. ¿Qué pasa después? Si se lo destituye, ¿cómo se lo reemplaza? Janet, efectivamente aquí hemos hablado de credibilidad y legitimidad y de un comportamiento ético. El comportamiento del señor José Serrano riñe contra la ética y los ecuatorianos exigen respuesta. Es por eso que al ser la Asamblea Nacional el máximo órgano de deliberación y de representación, establecimos a través de esta resolución algunos puntos y también, por supuesto, algunos cuestionarios que tenemos. Personalmente tengo aquí. Sí tienen no solamente que rendir una versión como un monólogo, responder a los ecuatorianos. Usted a propósito ha tocado y lo trajo a colación también, José Serrano, una herida profunda en el corazón de los ecuatorianos como lo es el 30S. Tengo preguntas para el fiscal general de la Nación. 2 sanciones jurídicas y políticas. A propósito que usted lo pregunta al señor fiscal de la Nación por incumplimiento de sus funciones, podríamos decidir el inicio de un juicio político acorde al artículo 131. Y en el caso del señor Serrano, ¿qué hacer si se llegara a configurar el escenario que usted plantea, como lo es la cesación y la destitución, dado su comportamiento antiético por ser mesurados en los comentarios? El artículo 18 establece que la Asamblea Nacional debe cumplir con la elección de entre todos sus integrantes de un nuevo presidente o presidenta de la Asamblea. Adelantamos que nuestro grupo político no está interesado en ocupar esa dignidad. Candidatos. Estamos interesados en dar una salida democrática a este momento tan vergonzoso, tan lamentable. Créame, Janet, es desgastante. Deberíamos estar concentrados en solucionar tantos problemas que tiene el país. En el tema económico aún esto parece una veleta, como digo, el tema de las bonificaciones jubilares aún pendientes. Pero tenemos que, la historia nos ha puesto en esta encrucijada y hay que actuar con seriedad, responsabilidad, pero sí con firmeza. El Ecuador no quiere aquí discursos bonitos, quiere
decisiones y acciones, y eso haremos mañana porque no se puede dilatar más. A ver, mientras tanto, mientras elige ese nuevo presidente de la Asamblea, tiene que haber un reemplazo. Me imagino que es que la primera vicepresidenta que está, pero ella está... Con licencia materna. Sería el segundo vicepresidente. El señor Berman. Temporalmente, hasta que... ¿Quién dirigiría la Asamblea hasta que haya una nueva elección? Hasta que haya una moción que esperamos sea una... Estoy adelantando escenarios, insisto, pero el país amerita que tengamos esta reflexión y esta proyección. Una persona que esté comprometida con el progreso del país, con el respeto a las instituciones, con el respeto a los ecuatorianos, con un comportamiento ético y democrático. Pero eso es un escenario posterior. Tenemos que cumplir ahora y pasar este escollo lamentable que atravesamos en el Parlamento Nacional. Ahora, sobre quién va a dirigir, quién será la persona que pueda dirigir la Asamblea Nacional en un futuro, ahí sí les quiero cuestionar algo, porque yo creo que los procesos hay que transparentarlos y hay que también legitimarlos. Fíjese lo que dice usted, Cristina. Nosotros los socialcristianos no estamos interesados en presentar ninguna candidatura ni tenemos ningún interés en ocupar, digamos, algún cargo directivo dentro de la Asamblea Nacional, y de alguna manera ya le están poniendo este tinte de interés personal o de grupo. No lo hemos puesto nosotros, Janet. No, pero es que ¿cuál es el problema? Eso es lo que les quiero plantear. ¿Cuál es el problema? Están en la Asamblea Nacional y la responsabilidad de cada uno de los grupos es darle la cara a los ecuatorianos y presentar a los mejores candidatos, sean de la tienda que sean, porque si ya empiezan a hacer a un lado cada grupo, entonces, ¿qué nos están queriendo decir a los ecuatorianos? Este es un proceso en donde hay cierto tinte de misterio, cierto tinte de interés, cierto tinte de ilegalidad. ¿De qué? Cada uno debe presentar a los mejores ecuatorianos. No sé qué piensa usted, Daniel, y de usted también se ha dicho, por ejemplo, y lo quiero decir frontalmente, se lo pregunto de frente. ¿Usted quisiera ser presidente de la Asamblea Nacional? ¿Se lo ha planteado al presidente Moreno? Yo creo particularmente que este es un nuevo momento en la Asamblea Nacional y que hoy nosotros tenemos una responsabilidad con el país y es el momento de que el diálogo le dé resultados al país. O sea, el diálogo le ha servido al Ejecutivo para conseguir grandes resultados para todas las familias ecuatorianas, pero a nivel legislativo estamos entrampados, porque en realidad este es el momento en el que se va a poner a prueba esa capacidad de ponernos de acuerdo por el beneficio de las familias ecuatorianas, es decir, todas las bancadas tienen que opinar, todos los grupos políticos tienen que opinar y todos debemos llegar a una salida institucional. En lo personal, yo considero que todos los asambleístas que estamos en este periodo, independientemente de la organización política que representemos, hemos sido electos por el soberano, tenemos representatividad, legitimidad y es completamente sano para el país y para la Asamblea Nacional que existan postulaciones de todas las bancadas. Yo me debo a un bloque, me debo al bloque de Alianza País y Movimientos Aliados. No priman las agendas personales, prima la decisión de un bloque y por lo tanto me voy a regir a esa decisión. En lo que a mí respecta, creo que deben que haber conversaciones, diálogos con las demás bancadas, las demás organizaciones, para que haya realmente una salida institucional y un fortalecimiento del trabajo legislativo. De acuerdo con Cristina, y lo he dicho en muchas otras ocasiones, ya tenemos que cerrar todos estos temas porque son 10 meses en donde hemos estado de coyuntura en coyuntura y tenemos que ya darle resultados al país en los temas de fondo, en los temas de carácter económico, en donde realmente le vamos a decir al ecuatoriano, mira, gracias a esta normativa hemos generado tantas plazas de empleo. Lo estamos haciendo desde la comisión que me dignen presidir en este momento. Es una comisión multipartidista, la Comisión Ocasional para la Aplicación de la Consulta Popular es el mejor ejemplo de que se puede llegar a consenso. Una comisión multipartidista donde todas las bancadas tienen una representación, bancadas y grupos políticos, y hemos tenido ya 2 informes con unanimidad en beneficio del país. La derogatoria de la ley de plusvalía y el informe para primer debate de la reforma al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Escuchando, Janet, escuchando a la ciudadanía. Hemos recibido a colectivos ciudadanos, hemos recibido a organizaciones sociales que nos han planteado sus preocupaciones. Y fíjese usted también el nivel de respeto que tiene el señor presidente Lenín Moreno a la independencia de las funciones. Cuando él remite un proyecto a la Asamblea Nacional y nos permite debatir, nos permite opinar, nos permite mejorar la propuesta y estamos escuchando a la ciudadanía. Por lo tanto, hoy eso tiene que quedarle claro al país y el día de mañana eso se va a demostrar y se va a poner a prueba ese compromiso que todos debemos tener con el Ecuador. Perfecto, les voy a dar a cada uno 15 segundos para que puedan cerrar sus posiciones. Pero yo sí quiero plantear la necesidad de que se desmitifiquen los procesos dentro de la Asamblea Nacional. Lo que necesitamos es transparencia, que cada uno ponga sobre la mesa sus propuestas y sus intereses, que dentro de una instancia en donde se maneja la política son absolutamente legítimos.
Lo que no podemos aceptar es que las conversaciones, las negociaciones se hagan tras las puertas y tras bastidores, que se hagan transparentemente, que se hagan de frente y que cada uno presente a sus candidatos y que cada uno nos presente un plan a los ecuatorianos de qué es lo que piensan hacer, por ejemplo, ahora desde la presidencia de la Asamblea Nacional o en su momento desde la Fiscalía General del Estado. Pero esto de yo sí quiero, pero no quiero, me encantaría, pero mejor no, porque van a pensar mal de mí, le da un pésimo sabor a los ecuatorianos. Hoy tienen que dar el mejor ejemplo, porque hay que motivar a nuevas generaciones a que quieran ser políticos y a que no piense que cuando se quiere presentar un proyecto frente al país sea necesariamente y siempre catalogado como de interés personal. Hay que desmitificar. 15 segundos para terminar. Gracias, Janet. Válida su reflexión respecto a las aspiraciones y la legitimación, conducción de la Asamblea Nacional. Pero créame, con honestidad y en este proceso de transparencia y de lucha contra la corrupción que hemos enfrentado frontalmente, principalmente las mujeres ecuatorianas, y me consta de usted desde su labor periodística, lo único que nos interesa en este momento, luego de superar este amargo trago que estamos soportando en la institucionalidad del país, es la agenda programática. Nuestras propuestas están sobre la mesa. Es nuestro mayor compromiso, nuestras credenciales y carta de presentación. Defensa de los derechos de los trabajadores, seguridad social, una política económica, y esto por supuesto tiene que el gobierno tiene que proponerlo a los ecuatorianos, pero es de reactivación económica, generación de empleo productivo, fiscalización sin cuartel y rendición de cuentas. Yo también creo que hay que dignificar la política y para eso hay que cumplir con procesos y transparencia, pero créame, en este momento lo que queremos no son agendas personales ni intereses personales de conducir la Asamblea Nacional. Es que se cumplan los proyectos de ley que, sintonizados con la gente, con el corazón de la gente, los ciudadanos de a pie, las mujeres de a pie, se cumplan. La Asamblea le dé respuestas al país. Ese es nuestro único compromiso y nuestro único interés, superado este amargo trago institucional que estamos Gracias, pasando. Cristina. 15 segundos para cerrar, Daniel. Gracias, Janet. Tomarle la palabra a Cristina. Me ha gustado escuchar que lo que debe ser el hilo conductor de esta institución y de realmente una nueva mayoría que se debe conformar en la Asamblea Nacional es una agenda de trabajo, es una agenda programática en beneficio del país. No una mayoría móvil como en los congresos del pasado, sino una mayoría funcional, permanente, en beneficio de la gente. Por lo tanto, todos esos temas de carácter económico, esos cuellos de botellas que tienen que resolverse a nivel de los incentivos tributarios, a nivel de las alianzas público-privadas, para que haya realmente una reactivación y que la gente pueda decir, ¿sabes qué? La Asamblea realmente me dio resultados. Eso es lo que nosotros tenemos que utilizar hoy como el hilo conductor y lo que nos cohesione a todos los asambleístas por el Ecuador. Bueno, del dicho al hecho, entonces, señores asambleístas, a partir del día de hoy. Muchas gracias por su presencia esta mañana. Nos vamos.